Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta primera sesión del curso 2023-2024 de meditación, atención plena y consciencia. Y vamos a recordar algunos aspectos que pueden ser importantes en esta introducción. Primero, recordar que la meditación es un proceso de autoconocimiento y de autocuidado ligado al cultivo de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención, que es el aspecto dinámico de la consciencia, es un elemento fundamental para encontrar una situación en la vida, un aspecto en nosotros y en nuestro mundo de relación de bienestar, equilibrio y armonía. ¿De acuerdo? Este aspecto de cultivar la atención, que es el fundamento de la meditación en todas las tradiciones de sabiduría, esta palabra antigua que se llama sati, que se traduce al castellano como atención plena y al inglés como mindfulness, ¿vale? Es una forma de atender especial o específica. Sati, que viene del palí, implica una atención vigilante, alerta, amable y que no juzga. Krishnamurti decía que el mayor aspecto de la inteligencia es poder observar sin juzgar. Y este es un poco el trasfondo de sati, de mindfulness, de atención plena o de lo que es la contemplación, ¿no? Observar la realidad sin juicio. También hay un factor muy importante, muy interesante en sati, que es que cuando la atención se va de la realidad, que es el momento presente, ¿vale? Lo que hay que hacer es recordar, volver. Entonces, sati tiene estas connotaciones. Atención presencial, es decir, al momento presente, atención a la realidad, de manera amable, sin juicio o sin preferencia, recordando que la mente se puede ir del momento presente y como a un niño pequeño hay que traerla cariñosamente otra vez a la presencialidad, al presente. Esto que parece obvio, que muchas veces siendo adultos no decimos, si es que esto es para los niños, ¿no? Pues todavía para nosotros no conseguimos entender. ¿Qué es lo que no conseguimos entender? Que difícilmente vamos a poder vivir la realidad con equilibrio, bienestar y armonía si no estamos en la realidad. ¿Sí o no? ¿Y dónde estamos? Siempre proyectando el pasado, el futuro, recordando en imágenes, distraídos, dispersos, con pensamientos que no tienen nada que ver con el presente, hasta tal punto que los neurocientíficos nos dicen que estamos entre el 50 y el 70% de pensamientos innecesarios que no tienen ninguna resolución práctica con la vida o con lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la realidad si no estamos en la realidad? ¿Vale? Entonces, el primer aspecto de la meditación, no solo la meditación formal, que es cuando dedicamos un tiempo determinado y específico en un lugar recogido para ir hacia el interior, ¿vale? Que esto es lo que llamamos meditación formal. La meditación también es la conexión, por eso digo conectar es muy importante, conectar con la realidad. Y eso se llama presencialidad. Por eso, mindfulness o atención plena, plena quiere decir continua, continuidad de atención al presente. Por eso cuando oís atención plena o atención presencial, oís sati, oís mindfulness, es lo mismo. Y esto es lo que se requiere. ¿Por qué? Porque los estudios científicos de ahora, que simplemente constatan lo que sabía hace 3000 años, porque es muy gracioso y siempre lo digo, yo soy científico y soy médico, pero nosotros
como científicos estudiosos de la consciencia, lo único que me di cuenta es que estamos ratificando lo que los budistas o los vedantas o los dijeron hace 3.000 años. Es que está, o sea, o los contemplativos cristianos. Yo siempre recito una poesía de San Juan de la Cruz que digo, pues si es que si esto lo hubiera dicho un neurocientífico de ahora, diría, esto es las mismas palabras, o sea, utilizan las mismas cosas. Entonces, simplemente estamos intentando normalizar, como he dicho al principio, descubrimientos que ya estaban de alguna forma hechos, pero que nosotros los estamos constatando, los estamos normalizando y eso permite también la difusión y la comprensión por más personas. Bueno, entonces, dicho esto, un poco para situarnos en el contexto de la definición de la meditación, de lo importante que es la atención como aspecto de la consciencia, ¿vale? Hemos de decir que hay dos cosas que tenemos que tener claras también. Muchos de vosotros, perdonad que lo repita porque hay gente que ya lo sabe de otros cursos, pero bueno, siempre recordar es interesante. Primero tenemos que saber qué es la mente. Vamos a definir qué es la mente y qué es la consciencia, porque muchas veces no todo el mundo lo tiene claro o lo entiende. O vamos a decirlo como se entiende actualmente en el mundo de la meditación y el mundo de la neurociencia. La mente es que incluye al cerebro y al sistema nervioso, ¿vale? Es un órgano físico que está dentro de nuestro cuerpo que nos permite percibir la realidad, ¿vale? En la evolución de los seres vivos, desde los organismos unicelulares, pluricelulares, etcétera, etcétera, conforme se va desarrollando la evolución hasta los homínidos y luego los seres humanos como tal, ¿vale? El cerebro ha ido cambiando en función de sus necesidades. Pero en realidad el cerebro humano está diseñado, ¿vale? Para, y los pensamientos principalmente, para, de alguna forma, garantizar la supervivencia. ¿Entendéis esto? Que es conseguir alimento, protección, evitar los peligros. Entonces, este es un poco los aspectos prácticos de la supervivencia y la conexión o la percepción de la realidad. Este es el objetivo de la mente. ¿Y cómo lo hace la mente? Con su sustrato anatómico, cerebro, sistema nervioso, y su sustrato psicológico, es decir, pensar, sensaciones, emociones. Las emociones son mecanismos de respuesta fisiológicos que garantizan la supervivencia. Y eso ya lo iremos viendo conforme vayamos adelantando el curso. Pero bueno, quedaros ahora con esto, ¿no? Nosotros tenemos un órgano que es el cerebro y el sistema nervioso que, de alguna forma, nos dan esa capacidad de percibir que es la mente. ¿De acuerdo? ¿Qué es la consciencia? En la evolución de los seres vivos y de la mente y los cerebros de los seres vivos, llegó un momento determinado que posiblemente dicen que es aproximadamente hace 500.000 años, ¿vale? En el cual el cerebro, el sistema nervioso, tuvo el suficiente desarrollo y la suficiente capacidad para absorber o desarrollar una función que se ha denominado la consciencia. La consciencia es el darse cuenta, el saber que algo está sucediendo. ¿Qué diferencia hay entre la conciencia ordinaria, la consciencia de otros animales y la consciencia de los seres humanos? En la siguiente. La consciencia, la autoconsciencia o la consciencia del ser humano tiene la capacidad de observar a la propia mente. Ningún animal, ningún ser vivo es capaz de vivir siendo consciente de lo que está sucediendo, pero tiene la capacidad de observar su propia mente. ¿Me explico con esto? ¿Vale? Entonces, en el ser humano, por la evolución, por el desarrollo, hay un poco de, podríamos decir, como dos paradigmas, ¿no? Que la conciencia fue algo emergente del sistema nervioso central y de la mente. Hay muchos científicos que abogan por esta parte. Y existe otra, también de científicos, y ya más dentro de la tradición espiritual o de la tradición de la sabiduría perenne, en lo que dicen es que, yo comparto esta, que la consciencia es un elemento, es una realidad, una energía fundamental del universo, que en un momento determinado el cerebro y la mente del ser humano, del ser vivo, pudo abordar, se pudo instalar. Es decir, no es algo que tiene que ver con el cerebro
como propiedad del cerebro, del sistema nervioso, sino que es un continuo, ¿vale? Y esto, ya te digo que entronca mucho con la sabiduría de la meditación, ¿no? La consciencia es un continuo de ser, es un continuo del universo, que tiene que ver pues, con la universalidad, con la totalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, sea una propiedad emergente o sea un principio esencial del universo, la consciencia en el ser humano es una capacidad diferencial fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite crecer y evolucionar de una forma eh, exponencial. Y voy a entrar en esto de qué quiere decir exponencial. Nosotros tenemos como dos formas de vivir, dos manifestaciones. Lo vais a entender muy rápido. La linealidad, que tiene que ver con el tiempo y el espacio, es decir, lo que vivimos en cada momento, las formas que desarrollamos, ¿vale? La superficie. Y luego tenemos otra capacidad que tiene que ver con esa consciencia, que es la profundidad, ¿vale? Que ya el espacio y el tiempo son relativos. Entraríamos ahora en lo que llama la física cuántica, la dinámica cuántica del ser humano, ¿vale? Durante muchos años, muchos siglos, hemos seguido la física mecanicista, fragmentaria, y afortunadamente cuando también la física entró dentro de la dinámica cuántica, el tema de la exteriorización, observador, observado, materia, energía, dio un vuelco, ¿sabes? Entonces, esto ha favorecido mucho también a comprender todo el mundo de la meditación y el mundo de la consciencia, ¿de acuerdo? Y tener claro, como algo normalizado, que podemos vivir en una línea transversal, lineal de la forma, que está muy bien, el espacio-tiempo, la forma que tenemos exteriormente, pero que existe una dinámica interior de profundidad que nos abre a otras dimensiones de conocimiento, de sabiduría y de relación. Y esos aspectos estarían más relacionados con la consciencia y la linealidad más relacionados con el proceso de la mente. ¿Me explico? No sé si... Pues voy a intentar hacer una introducción un poco lo más sintética posible, aunque no siempre es muy fácil. Entonces, entramos en una metáfora muy utilizada y en esto de la consciencia es la dinámica del mar o del océano, ¿no? En la superficie está todas las olas, los movimientos, el movimiento, ¿no? de las aguas, y en la profundidad está la tranquilidad, o sea, hay otra dimensión de profundidad en el fondo del mar, ¿no? Ahí está el fondo del mar y está la superficie. Y nosotros también dentro de la metáfora, pues se los considera como gotas del océano, es decir, somos parte del movimiento de la superficie y somos parte de la profundidad del mar. Es decir, todo el mar, todo el océano está en una gota de agua que somos cada uno de nosotros. Esta metáfora suele ser bastante ilustrativa para darnos cuenta, ponernos en contexto que somos realmente una parte del universo importante. Quiero decir, que somos una gotita, pero es que en esa gotita está todo. Entonces, por eso muchas veces el proceso de la meditación también es un proceso de interiorización. Si todo lo que es el universo, porque además los científicos ya eso lo tenemos claro, todos los elementos que hay en las estrellas, el polvo de estrellas es el mismo los elementos que hay en el cuerpo del ser humano. Es una cosa que ya no hay que demostrar, eso está demostrado, ¿no? Entonces, claro, si toda esa universalidad, si toda esa totalidad, aparte de la forma que tenemos exteriormente, está en nosotros, que es inteligente, ¿no? Es una cosa que cae por su propio peso, que es que si queremos descubrir y profundizar en otra de esa dinámica de esa energía, tendremos que ir a buscarlos. O sea, como se dice también en meditación, el tesoro está dentro de nosotros mismos. Y la vida es un regalo. Y el problema es que nos hemos quedado, un regalo muy bonito, que nos hemos quedado con el envoltorio. Pero el regalo no está en el envoltorio. El regalo está dentro. Y eso es la meditación. Ir al encuentro de ese regalo que es el universo, que es la vida, que es la existencia, por nosotros mismos. Ya sabéis que en todo esto ha habido, pues bueno, durante muchos años, las religiones, hablando de este contexto del descubrimiento interior, pues siempre han ido introduciendo intermediarios. Los místicos lo tenían muy claro, Santa Teresa, San Juan, ellos sabían que para llegar a lo que tú eres no hace falta nadie que te ponga de intermediario. Y un poco el proceso de la meditación es el desarrollo total, la totalidad del ser humano a través de la propia experiencia. Y una vez que ya he intentado contextualizar, por un lado, qué es la meditación,
Por un lado, qué es la mente, por otro lado, qué es la consciencia, por otro lado, qué es la atención y qué tipo de atención se desarrolla en la meditación. Esta atención específica, amable, que no juzga, continua y presencial, ¿vale? ¿Qué es lo que queda? Pues bueno, ¿cuál es el primer proceso? Aprender, por un lado, a reconocer. O sea, primero, conocer cómo funciona la mente. ¿En qué contexto estamos? ¿Vale? Es importante tener la información adecuada. Una vez que tenemos una información adecuada, seguramente dentro de 50 años esto estará multiplicado, pero con la que tenemos yo creo que estamos bien, vamos a reconocer qué nos sucede para que la mente, que tiene todo ese potencial, se haya convertido en un proceso disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Disfuncional es que la mente la estamos utilizando para cosas que no tocan. La mente, que es un gran elemento en nuestra supervivencia y en todos los elementos prácticos de la vida, está tomando funciones ejecutivas que no le corresponden. Sobre todo funciones psicológicas, funciones de autoconocimiento, funciones de identidad, funciones de identificación. Todo lo que pensamos no lo creemos. Y los pensamientos, que son simulaciones o proyecciones de la realidad, que nosotros elaboramos para saber cómo podemos sobrevivir, mejorar o garantizar una serie de cosas prácticas en la vida, esos procesos simulatorios o modelos que hacemos en la mente, nos los creemos como si fuera la misma realidad. Y entonces aquí ya empieza el problema, porque confundimos lo virtual con lo real. Y entonces ya ese es el principio del caos, de nuestro caos. Entonces, tenemos que reconocer qué es lo que estamos haciendo de manera errónea y entonces, ¿qué tenemos que hacer con la mente? Reeducarla. En este caso, ojalá que pudiéramos educar como los niños pequeños, porque cuando educas partes de cero. Entonces, tú educas. Pero esto es más complicado, porque tienes que reeducar, como decían los antiguos meditadores, hay que quitar capas de cebolla, ¿no?, de todo lo que hemos ido acumulando erróneamente para partir de cero y empezar a trabajar. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Entonces, por eso muchas veces la complejidad. La complejidad es que cuando a un niño le dices, cierra los ojos, no pienses en nada, y le dices, ¿qué ves? Y dice, nada. Ahora yo te digo, cierra los ojos, no pienses en nada. ¿Qué ves? No puedo. Mil pensamientos, ¿o no? ¿Vale? Entonces, ojalá, por eso dicen que yo creo hay muchas, los maestros estos religiosos, bueno, hay muchas personas, o sea, seres en la humanidad que han sido definitivos, Jesús de Nazaret, Buda, en fin, muchos, ¿no? Pero yo creo, ahora entiendo, ¿no?, que ojalá que fuéramos y viéramos como los niños, ¿no?, en ese sentido. O sea, tener siempre ese afán de descubrimiento, ese afán de conocer, de compartir, o sea, eliminar todo ese exceso de condicionamiento negativo que tenemos en la vida, que hemos ido acumulando por la sociedad, por las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, saber cómo funciona la mente, saber que tenemos una potencialidad extraordinaria que se llama consciencia, que el primer paso es reeducar la mente y para reeducar la mente tenemos que ir al colegio. ¿El colegio qué es? Adiestrarse. Entonces, lo que hacemos es, en un principio, la meditación, que aparte de una práctica es un estado, pero como práctica, ¿vale?, es adiestrarnos para reeducar la mente para que encuentre su función adecuado y su equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cuál es el primer proceso que hay que hacer para adiestrar y reeducar la mente? A ver. Cuando queremos aprender una cosa, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención. ¿Qué eso significa? Concentración. ¿Vale? Si estuviéramos concentrados, no solo en la meditación, si estuviéramos concentrados de manera continua, esto sería otra cosa. ¿Sí o no? Pero no estamos concentrados de manera continua, ni de casualidad. Estamos concentrados 10% de nuestro tiempo. Entonces, de lo que se trata es de vivir concentrados la mayor parte del tiempo. Porque además, los científicos vuelven a decir que cuando se hacen todas estas gráficas y todas estas cosas que hacemos, resulta de que cuando el estado de la mente está concentrado de manera continua, el
cambio de estado, de dispersión a concentración, y eso son palabras de Vicente Simón, se convierte en un cambio de rasgo. Es decir, cambia el cerebro, cambian las neuronas, cambian la sinapsis. O sea, hay neuroplasticidad. En función de lo que hacemos, cambia nuestro cerebro, cambia nuestra mente, cambia nuestra percepción, y si cambia la percepción, cambia la vida. Fijaos, es importante. Solamente por mantener de forma continua, la mente en estado de concentración. Pero se vale la pena aprender a concentrarse. ¿Vale? Entonces, como esto no lo enseñan en el colegio, que deberían, ¿no? Deberían. Bueno, ya hay gente que ya, de hecho, no sé si está Teresa por aquí, pero hay profesores, psicólogos y pedagogos que se dan cuenta que esto nosotros ya hemos llegado un poco tarde, ¿eh? O sea, que los niños hay que empezar más pronto. Hay que empezar más pronto porque es que nos ahorraríamos mucho sufrimiento, los niños ahorrarían mucho sufrimiento, o sea, otra educación, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, 2 palabras sobre la concentración. Porque podemos estar concentrados, y ahora vamos a hacer una práctica de concentración en la meditación, pero también se puede estar concentrado exteriormente. Todo el día se puede estar concentrado. Porque de lo que se trata es quedaros con algo muy importante. De la consciencia, de la meditación, de la atención. Lo más importante es la continuidad. La continuidad. A ver, ¿sabéis lo que es un continuo? Un continuo es una instancia, una situación, una experiencia de vida que no tiene partes ni fragmentación. ¿Qué es una línea? Es un continuo infinito de puntos, ¿correcto? ¿Qué es el espacio? El espacio es la alegoría más importante que se ha utilizado dentro de la meditación. ¿Qué es el espacio? El espacio es un infinito continuo de planos, ¿correcto? Yo no me acuerdo mucho de la geometría, pero algo me acuerdo. Pero esto es así. O sea, una línea es un continuo infinito de puntos. Y el espacio es un continuo infinito de planos. Por lo tanto, es muy importante la continuidad. Porque la consciencia a la cual vamos a acercarnos es un continuo. Y nosotros podemos funcionar en una dinámica de continuo. Lo que pasa es que no estamos ni educados ni nos lo creemos. Pero es importante que tenemos la potencialidad de un continuo. Tenemos la potencialidad de utilizar una mente, esto también es mucho de Krishnamurti, sin fragmentar, sin dividir. Podemos utilizar la mente de manera fragmentaria y divisoria en el orden propio, porque tiene su orden propio que es la practicidad de la vida, pero podemos utilizar la mente sin fragmentación y utilizamos la conciencia cuando no sea necesario para el orden práctico. Y esto es fundamental. Cuando nosotros estamos concentrados exteriormente, es decir, que nuestros sentidos están abiertos, estamos concentrados cuando el sujeto, el perceptor, desaparece. Quedaros con esto. Estamos haciendo un trabajo que nos apasiona, algo que es un hobby y que nos gusta, o estamos leyendo un libro que nos encanta, una película que nos... tal. En ese momento, el tiempo y el espacio cambian, ¿de acuerdo? Porque una película dice, ¿ya se ha acabado? ¿Ya hemos acabado el libro? ¿Vale? Pero en ese momento solo existe, si estamos concentrados, el objeto de percepción. ¿Entendéis esto? Es decir, no hay sujeto. Solo existe el objeto. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo y estamos concentrados, verdaderamente concentrados de manera eficiente, el sujeto no está. Y el sujeto, el perceptor, el personaje es el que pone todos los problemas a la acción. ¿Sí o no? Tenemos un trabajo que hacer, ¿vale? Estamos totalmente concentrados. Los sentidos abiertos solo prima lo que estamos haciendo, el objeto. Si el personaje no está, no hay duda. No hay duda. La acción se hace por sí misma. ¿Lo habéis comprobado esto alguna vez? O sea, la sabiduría interior del cuerpo, de lo que tú sabes, hace la acción por sí misma. El personaje está como en un segundo plano. Y tú estás concentrado. Eso es concentración. Concentración externa. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Vale? ¿Lo habéis visto alguna vez? Cuando habéis leído un libro, cuando habéis hecho algo que os apasiona, que el tiempo se ha relativizado. Esto es pura cuántica, ¿no? El tiempo y el espacio son relativos. Pero es que en ese momento, ¿dónde estaba el sujeto? El sujeto, el personaje no estaba. Todo era la acción. O sea, tú eras parte de esa acción. Y qué casualidad que cuando estás en esa forma de concentración, casi todo sale bien. Fluye.
¿eh? Y el resultado, y tú no te apropias de la acción, tú disfrutas de la acción, pero parece que no hay personaje. Bueno, no digo más. Esto es concentración externa, ¿de acuerdo? Hay un continuo de atención en el exterior. ¿Cuál es la otra posibilidad? Concentración interna. Que nosotros cerramos los ojos, ¿vale? Apagamos los sentidos y vamos hacia adentro. ¿Aquí qué sucede? No hay objeto exterior, ¿vale? ¿Cuál es la dinámica de descubrimiento? El perceptor, la naturaleza del que observa, ¿sí o no? ¿Vale? Si no hay objetos, cerramos los ojos y miramos, vamos hacia adentro, ¿qué es lo que estamos percibiendo? La naturaleza del observador, lo que hay dentro de nosotros. Bien, si nosotros estamos concentrados interiormente, ¿vale? No hay contenidos mentales. La mente está vacía, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la eficiencia está en conseguir la concentración, como pasa. ¿La concentración es continua exteriormente? No la conseguimos. ¿Sería posible? Sí. ¿Qué nos falta? Más continuidad en la atención, ¿correcto? Interiormente pasa lo mismo, pero peor. Porque nos es más fácil muchas veces concentrarnos en la naturaleza, en una puesta de sol, en un libro, en una película, en algo que hacemos bien. Pero interiormente no tenemos, vivimos exteriormente. El 80 y por el 90% de nuestra vida es exteriorización. No estamos acostumbrados a la interiorización. No, estamos acostumbrados a vivir de los objetos, de las formas, pero nadie nos ha enseñado a vivir con nosotros mismos, a conocernos interiormente. El conocimiento interior es algo marginal en la vida y en la educación, ¿vale? Entonces, por eso nos cuesta tanto, por eso cuando cerramos los ojos, si no somos, como no somos niños, e intentamos ir hacia adentro, claro, al revés, no podemos concentrarnos porque nuestra mente empieza a, a ebullir, o sea, no una lavadora, que digo yo, el ruido mental, es una docena de lavadoras. Por eso, cuando hacemos meditación y practicamos y queremos reeducar, ¿qué hacemos? Como no podemos observar sin que exista tanta dispersión, utilizamos lo que se llaman anclajes. ¿Qué es un anclaje? Es algo que nos evita, ¿vale?, descentrarnos. Nos centramos, se llamamos focalizar la atención. Focalizamos la atención en un anclaje, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir concentrar la mente. ¿Cuáles son los dos anclajes que se utilizan en meditación antes del budismo, hace 10.000 años en el Tíbet? ¿Cuáles son los clásicos? La conciencia corporal y la respiración. El cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque además, si recordábamos la definición de Sati, es una atención presencial, es a la realidad. Cuando nos anclamos a la conciencia del cuerpo, a las sensaciones corporales o a la respiración, que es el aliento vital, nos estamos anclando a la realidad. Salimos de la dispersión mental, que es todo virtual, que es todo imaginación, y nos volvemos al presente, ¿vale? El presente, que es la concentración en el cuerpo y en la respiración. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con la respiración? ¿Por qué es tan eficiente la respiración para concentrarnos? Porque los antiguos decían, la respiración es el puente que une el cuerpo y la mente, ¿vale? Los científicos de hoy en día decimos, la respiración, ¿vale?, consciente, estimula el sistema nervioso parasimpático, el vago, que como acción tiene el reflejo de relajación, de calma y de quietud, ¿vale? Es decir, cuando tú activas el sistema parasimpático o el nervio vago, ¿vale?, el cuerpo se relaja, se tranquiliza y se va aquietando, ¿vale? Por eso cuando uno está muy nervioso le dicen respira, 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 respira hondo, respira tranquilo, ¿vale? Pero eso es un reflejo fisiológico. Entonces, la respiración en un primer aspecto, ¿vale?, lo que hace es te va relajando, te va tranquilizando, te va conectando con la realidad, ¿vale? Por eso utilizamos la respiración y es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Y lo que se utiliza habitualmente en las primeras fases. Para concentrarnos interiormente, utilizamos, como decía Buda, los fundamentos de la atención, el cuerpo y las sensaciones, la mente y sus contenidos. Y dentro del cuerpo, utilizaba el cuerpo, las sensaciones corporales, la postura, ya sea en estático o en dinámico, y la respiración, ¿vale? Bien. Yo creo que ya tenemos bastante tarea por hoy, ¿vale? Entonces, tener claro todo lo que hemos hablado, que lo que tenemos que hacer es un intento de reeducar la mente en una concentración continua, que esa concentración continua tiene un fruto, que es
el cambio en el funcionamiento cerebral, que esto ya no es una cosa ritual, cultural o de los gurús, que está demostrado científicamente que esto es así, y si no lo queremos hacer es porque no queremos. O sea, si no lo hacemos es porque no queremos. Pero que se puede, se puede. Que tiene beneficios, lo sabemos. Ahora que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Pero concentrarse es muy interesante. Mucho. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la práctica de hoy? Vamos a intentar conectar la práctica de hoy de la siguiente forma. Vamos a trabajar la atención de esta forma, sátil, esta amable, que no juicia al momento presente. ¿Y cuál va a ser el momento presente? Lo que yo cuente. O sea, la instrucción de la meditación. Si vamos a ver, si vamos a seguir la postura, pues vamos todos a la postura. Y si nos vamos de la postura, estamos fuera de la concentración. O sea, que el momento presente de lo que, a qué hemos venido, a esto. Entonces no tiene sentido que si hemos venido a esto, estemos pensando en lo que hicimos ayer, vamos a cocinar a la noche o tenemos que hacer mañana el trabajo. Es absurdo, pues si no, no venimos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, que la eficiencia de la concentración es mantener la atención continuamente al momento presente, el momento presente de la práctica meditativa va a ser la instrucción de la meditación, ¿de acuerdo? Y si nos vamos de la instrucción, ¿qué tenemos que hacer? Amablemente volver. 1, 2, 30, 300. Nadie dice cuántas veces hay que volver, las que hagan falta. Pero solamente el hecho de darte cuenta que te has despistado y volver, eso es meditación. Eso es consciencia, eso es darse cuenta. Lo que no hay que hacer es porque nos vayamos y volvamos 30 veces, decir, esto yo no sirvo. No. O sea, al principio no solo 30, 300. Y el que diga que no se va, aunque lleve 30 años como yo o 40 años, es mentira. Te vas, pero te das cuenta que te vas. Y si antes te ibas 300 veces, ahora te vas 30. Pues hemos ganado 270. Todo ese tiempo de dispersión lo hemos ganado. ¿Entendéis? Pero hacerlo con cariño, hacerlo con amabilidad. O sea, esto es muy importante. Entonces, vamos a, primer lado, la práctica, primer punto. Vamos a intentar descubrir cuál es nuestra motivación para meditar. O sea, ya hemos comprendido un poco qué es la meditación, qué es la mente y qué es la conciencia, ¿no? El aspecto primero es ¿por qué vengo a meditar? ¿Qué es la meditación, no? Entonces, hay tres aspectos fundamentales que os puedo adelantar. Primero, la necesidad de conocernos mejor, muy importante. La necesidad de cuidarnos mejor, muy importante. La necesidad de relacionarnos mejor con nosotros y con los demás, es importante, muy importante. Y la necesidad, que solo hace falta ver el telediario o las noticias. O sea, este mundo tiene que cambiar la dinámica, o sea, tiene que haber un funcionamiento de la mente y un estado de conciencia diferente, porque si no, vamos a ir todos por el aire, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer lo que hace una gota, lo que decían, encender una luz. Esa es tu obligación. Hay muchas veces que no podemos hacer grandes cosas, pero sí que se pueden hacer pequeñas cosas con gran amor, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Y la suma, la masa crítica en meditación es muy importante. Es que si todos, como cuando vais a un concierto, de repente todos encienden esa luz, ¿no? Y qué bonito queda el estadio todo lleno de luz, como se ilumina, ¿no? Y en realidad cada uno ha puesto su pequeña luz. Pero si cada uno pone su pequeña luz, su pequeño esfuerzo, al final las cosas cambian. Se ilumina el estadio, porque nosotros queremos iluminar. Entonces tenemos una motivación individual, una motivación relacional y una motivación que tiene que ver con la humanidad, con el planeta y con la supervivencia. ¿Vale? Yo luego lo voy a referenciar, pero quería poneros en el contexto de estas tres motivaciones. Y luego, por último, vamos a intentar empezar con la concentración a través de las sensaciones corporales, disfrutar un poquito de lo que es la quietud. Y vamos a hacer dos cositas más. Uno, conectar con nuestro corazón compasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que vamos a hacerlo con cariño. Y eso se puede hacer. Tú puedes hacer las formas de una forma ruda, rígida, dificultosa, con lucha, con esfuerzo, o lo puedes hacer con afecto, con amabilidad,
con cariño hacia ti, hacia la práctica, hacia todo lo que realizas. ¿Entendéis? Como un juego, como un descubrimiento, como un tiempo que nos regalemos para compartir, para conocer, como hacen los niños, como os he dicho yo antes, ¿no? Es este equilibrio en el cual el corazón, que es un órgano fundamental en la realidad emocional, pero también en el ser humano, dar cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos debido a las emociones. Las emociones tienen un papel muy importante en nuestra vida y en nuestro mundo de relación y las cosas que hacemos. Entonces, aprender a conectar con las emociones y con el corazón también es muy importante. Y esto no solamente tiene que ver con la mente. La meditación no solamente tiene que ver con la mente, que sí que lo tiene mucho, un aspecto cognitivo. Pero desde el principio es muy importante conectar con el corazón. ¿Vale? Y luego, por último, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir en la práctica. A la hora de observar la mente, ¿vale? Que vamos a adentrarnos un poco ahí como el que mira en la ventana, no vamos a pasar de ahí hoy, os propongo que exploréis cuál es mi momento vital. Es decir, ¿qué hay en mi mente en este momento de mi vida? ¿Qué preocupaciones tengo? ¿Qué situaciones aflictivas? ¿Qué emociones tengo? ¿Un duelo? O sea, mirarlo como os he dicho, como si estuvierais en un balcón y la mente estuviera aquí abajo, ¿vale? Y simplemente marcar un poquito de distancia, porque en esta distancia va a haber una perspectiva mayor. No siempre es fácil, porque lo que nos sucede es que nos identificamos con las emociones y con los pensamientos y es que no podamos ni gestionarlos, es que no podemos ni despegarnos. O sea, somos todo pensamiento, somos todos aflicción, somos todo emoción. O sea, y la posibilidad de verlo con la distancia se antoja muchas veces imposible. Pero vamos a ver si serenando la mente y concentrando la mente podemos observar ese mundo mental y emocional con cierta perspectiva, ¿vale? Y eso es un poco lo que yo os voy a invitar a hacer o a proponer. ¿Para qué? Para que nos situamos en el contexto, para que dentro de la observación de la mente sepamos hacia dónde tenemos que indagar. Pues mira, mi problema está en estos pensamientos rumiantes o cavilatorios, que esto continuamente. O las emociones aflictivas que no me dejan vivir. O las relaciones que no aguanta mi jefe. O hay una dinámica interior de pensamientos, de emociones que producen sensaciones de malestar, del cuerpo, en la mente, que no te permite descansar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, ya otro día, ya nos entraremos en el mundo de las sombras, pero hoy simplemente vamos a intentar contactar de manera amable, tomar conciencia, identificar cuál es nuestro momento vital a nivel de la mente. ¿Os parece interesante? ¿Vale? Con distancia, sin juzgar. Sin juzgar quiere decir que yo intento observar como cuando veo un desfile. Intentar, lo que decía Krishnamurti, observar sin juzgar es el mayor acto de inteligencia. Lo que pasa es que no somos muy inteligentes todavía los seres humanos, pero yo creo que podremos ser en algún momento. Pues vamos a empezar a intentar a observarnos sin juzgar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué tal va. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Se ha escuchado bien todo? ¿Bien? Vale. Pues nada, vamos a hacer una práctica que aproximadamente durará 30 minutos. Vamos a hablar un poquito, sobre todo para los principiantes, de la postura. 30 minutos es un tiempo, o 25 minutos para gente principiante importante, aunque también es verdad que si estamos concentrados, el tiempo no va a parecer 30 minutos. Si conseguimos concentrarnos interiormente, suele pasar que a lo mejor la práctica son 30 y parece que han sido 20, como cuando leemos un libro o una película. Qué interesante. Esa va a ser una prueba de saber si hemos estado concentrados o no, cómo ha sido la práctica, cómo hemos tolerado la práctica. Pero indudablemente, aparte de la concentración, es muy importante tener una postura adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo no sea un impedimento para desarrollar la atención. Y hay unas pautas mínimas, ¿vale? Si estamos en el suelo, sentados en un bofu de meditación, acordar que una cosa es fundamental. La espalda no puede estar, la unión del sacro con la columna vertebral no puede estar plana. Tiene que estar con una pequeña inclinación que llamamos anteversión. Entonces, en el suelo, o hacemos la posición del loto en piernas cruzadas, en cruce simple, el que sea yogi que pueda hacer la completa, pues fenomenal. Pero el que no sea un yogi muy tal, piernas en el cruce simple, la espalda relajada hacia adelante, que va a permitir que no haya tensión aquí. ¿No entendéis eso? Entonces, el que esté sentado en el suelo, que tenga algún artefacto que le permita tener una anteversión en la columna. Porque si no, si estáis aquí en plano, a los 15 minutos os va a empezar a doler la espalda, evidentemente. ¿Vale?
El que esté en un zafú como yo, la posición del guerrero, muy típica del zen, ya tengo la anteversión, ¿no? El levantito ya me da la inclinación. Yo puedo estar horas en esta posición, sí que me duele la espalda. Otra cosa es que se me duermen las piernas, pero para la espalda puedo aguantar. Y los que estáis en silla, ¿vale? A ver, en silla, en realidad, si somos ortodoxos con la postura, en vez de estar apoyados en el respaldo atrás, que podríamos estar, si no tenemos una mantita o una inclinación, es más importante estar cerca de la punta. O sea, cerca de la punta de la silla, yo consigo, ¿os dais cuenta? Si el culete está cerca de la punta, las piernas están como más hacia abajo. ¿Os dais cuenta de eso? Si os estáis atrás, en un inicio parece que estáis más cómodos, estáis sentados muy atrás, pero si no tenéis alguna cierta inclinación, tampoco es muy adecuada. Y luego una cosa muy importante, luego por última, la posición de Savasana de yoga, ¿vale? En posición tumbada, también es una postura para hacer yoga. El único problema de eso es que estamos muy cansados, nos durmamos. Y está muy bien relajarse, pero esto es una práctica de atención. Estamos intentando atender, ¿vale? Entonces, pero la gente que tenga práctica y no se duerma, pues adelante. ¿Vale? Entonces la postura muy importante, ¿eh? En el suelo, tumbado o en la silla, ¿vale? Luego la postura, ya en la instrucción os voy a ir más o menos indicando cómo hemos de colocar el cuerpo, los ojos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, simplemente quería deciros que eso es importante, ¿eh? Coger los aditamentos que necesitéis para conseguir que tengas cierta angulación. Bueno, ya sin más que me estoy hoy enrollando un poco, vamos a empezar a la práctica, ¿de acuerdo?